Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Bueno, estamos ya ingresando a la clase. Ya ustedes saben que esta es la última, ¿verdad? Ya el domingo ya estamos para examen, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ¿cómo se sienten? Ansiedad, nervios, de todo. Ujú. De todo, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, yo sé que van a salir bien. eh, Le han puesto bastante y yo sé que ustedes son muy capaces. Em, Igual, esta ya sería la última clase. Si alguno tiene alguna duda, nada más me lo consulta, ¿verdad? Y ahí le estamos ayudando en algún tema que aún diga, bueno, todavía necesito un refuerzo en X tema, ¿verdad? Em, Yo les compartí el resumen ya de todo el curso. Yo eso se los había dado al principio, pero yo sé que en algún momento a uno como que se le traspapela porque se le borró en el celular o que la computadora, que esto, pasa muchas cosas. Entonces, para que lo recordaran y pudieran repasar como al final, ¿verdad? Ya todos los temas. Sin embargo, al final del folletito viene un tema que aún no lo habíamos abordado. Entonces a tratar de abordarlo. Igual es un tema muy sencillo, tampoco nada fuera de lo normal. Ok, ve que aquí ¿están viendo el folleto, chicos? ¿Sí lo están viendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ok, entonces vean que en el folleto viene todo lo que yo les he dado. En las diferentes diapositivas viene acá. Viene, vean, las formas de tratamiento, voceo, tuteo, ustedeo. Luego viene características del registro formal e informal. Luego viene palabras según su acentuación y acto y la división silábica. División silábica, reglas de palabras según, a ver, reglas generales de división silábica. eh, Uso correcto de tilde diacrítica. Uso normativo de la mayúscula y, vamos a ver, ¿qué más viene? Uso de B y V, ahí lo tienen. Em, y uso de B y V. Mm, mm. Sinónimos, antónimos y homónimos. Partes que conforman la oración, sujeto, núcleo y verbo, ahí lo tienen. Modos discursivos, también aquí lo tienen. Ven que todo ya lo hemos abordado. Solamente acá en los modos, vamos a ver, vamos a situarnos acá. En los modos discursivos los pueden plantear en referendos, ¿verdad? Entonces el referendo dice, su propósito es presentar en forma clara, ordenada y sistemática los hechos y las ideas. El objetivo central es informar. Este modo presenta las siguientes funciones. Informativo, presenta datos o información sobre hechos, fechas, personales, teorías, entre otros. Explicativo, incorporando especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. Directivo funciona como guía de lectura, divulgar, poniendo el conocimiento al alcance de todos. Y dice, ejemplo de un memorándum, referéndum o memorándum en modo discursivo, descriptivo.
Ok. Entonces, puede que esos modos discursivos se los metan como en memorando, ¿verdad? Entonces, el memorando que es una forma como eso lo hacen como, por ejemplo, como en empresas, como para informar algo sobre la empresa a los empleados. Entonces, vean, dice de Departamento de Recursos Humanos para jefes de departamento, asunto día festivo, fecha 20 de julio del 2022. Por medio de la presente se recuerda que el próximo 2 de agosto es día festivo oficial, por lo que las áreas administrativas no tendrán labores, mientras que los demás departamentos que requieran de labor como el área operativa lo realizarán en horario de 8 a 3 y se pagará de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Trabajo. Entonces ahí firma el jefe, ¿verdad? Fabricio Duarte, gerente general, ¿ok? Con copia para el gerente general. Esto es un referendo, perdón, es un memorando en modo discursivo descriptivo, ¿verdad? Y vamos a ver este otro. Dice ejemplo de carta en modo discursivo explicativo. Yo no sé si se puede agrandar un poquito porque está un poco chiquitito. Casi yo no lo logro ver. Ok, aquí ya lo agrandé. Dice, señor Pedro Mata Rojas, estimado señor, con respecto al pedido de saldos formulado por la firma Benedito y Asociados al 13 de septiembre del 2021, le comunico lo siguiente. Cuenta corriente, ahí tenemos la cuenta corriente, anticipos, impresiones, otras deudas. Según consta en nuestros informes, eso resume los pendientes que adeuda al banco. Esperamos que la información sea útil y pertinente a sus necesidades, saludes cordiales. ¿Ok? Esto es un ejemplo de carta discursivo explicativo. ¿Por qué? Porque está explicando esta situación, ¿verdad? Del pedido de saldos, ¿verdad? El otro era informativo, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿por qué? Porque estaba informando no descriptivo, porque estaba describiendo cómo iba a suceder el día festivo del 2 de agosto, ¿verdad? Entonces también los modos discursivos se los pueden meter como en este tipo de preguntas, ¿verdad? Es como para que lo tomen en cuenta. Y luego, vamos a ver, bueno, ya nosotros habíamos practicado un poquito lo que era el nivel explícito del texto, ¿verdad? Habíamos estado practicando en algunos exámenes anteriores tex- eh, em, trozos, ¿verdad? Donde decía, de acuerdo al texto anterior, explícitamente, y te hacen la pregunta, ¿verdad? Entonces, recordemos que la palabra explícita significa claro, totalmente expresado en el texto. Entonces, cuando pasa eso, em, cuando te ponen la palabra explícito es porque usted lo va a encontrar claramente en el texto. Cuando te ponen la palabra implícita, usted tiene que interpretar. Entonces ahí es un poquito más complicado porque tenés que interpretar lo que quiso decir el autor. Cuando es explícito es más fácil porque se supone que está totalmente plasmado en el texto que usted está leyendo. Entonces el texto usted lo va a extraer totalmente del texto. Si un dato es explícito, es un pasaje de una lectura de comprensión. Este se expone de manera abierta. Por ejemplo, si la primera oración de un cuento era una noche oscura y tormentosa, ese es un dato explícito. O sea, nos están diciendo totalmente cómo era la noche. Allí no hay espacio para el debate, el lector no puede confundirse y pensar que el cuento se desarrolla en una mañana soleada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te lo están diciendo totalmente.
es en una noche oscura. No te están diciendo, o sea, no te están poniendo a a interpretar nada, sino ya te lo están dando en el texto. A veces, y no sé, no, con ustedes no pasó, me parece que pasó con octavo y con noveno, que también a ellos les vienen textos de comprensión de lectura y viene el nivel explícito también. En español es hasta bachillerato, ¿verdad? Es mucho de comprensión de lectura. Y venía un texto en el cual me parece que fue en noveno que se dio como un debate, ¿verdad? Que un compañero decía, esta la respuesta y el otro decía la otra. ¿Por qué? Porque a veces ellos son muy bandidillos, ¿verdad? Entonces no te lo ponen tan fácil, enredan palabras, ¿verdad? Enredan palabras y el texto tampoco es como tan claro, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado y leer bien, ¿verdad? Porque a veces un no puede hacer la diferencia, ¿verdad? Y te ponen las dos opciones que se parezcan mucho, ¿verdad? Y te ponen algo que viene en el texto, pero resulta que te lo ponen con las palabrillas ahí como con otro sentido, entonces ahí como para enredarte. Entonces sí tienen que leerlo con mucha em, paciencia, interpretarlo bien, ¿verdad? Ok. Y viene el mundo mostrado. El mundo mostrado es muy sencillo. De esto vienen como unas dos preguntillas, tampoco es que viene tanto. Acá, en el mundo mostrado, dice que evidencia espacios que presenta el relato. Entre esos espacios puede estar los siguientes. Ok, el espacio físico. El espacio físico habla de o describe dónde está la escena, ¿verdad? Te puede describir la casa, te puede describir una cabaña, te puede describir una montaña, te puede describir el patio, ¿verdad? Dice, sitio o lugar donde se desarrollan los hechos. Ejemplo, por aquel entonces me, mi domicilio se hallaba en el distrito de... Ay, yo no puedo leer eso. No sé qué dice ahí. Em, no sé. No sé si será que se le han borrado letrillas, pero vamos a interpretarlo. Por aquel entonces, mi domicilio se hallaba en el distrito de Cervantes, ¿verdad? Entonces, el mundo mostrado hace referencia al sitio físico donde vive la persona, ¿verdad? Ok. Ético. Recuerden que la ética es parte de la moral de las conductas de los actores, ¿verdad? Generalmente acá meten fragmentos de novelas o de cuentos de los mismos que les vienen a ustedes sugeridos. Aquí es donde ellos los evalúan. Aquí o en cualquier parte del examen, ¿verdad? También los pueden poner en fragmentos aquí, en esto que acabo de, vamos a ver, para evaluar comprensión de lectura y nivel explícito. Y hacen la pregunta según el nivel explícito, ¿verdad? Entonces, o inclusive te pueden poner, vamos a ver en qué otra parte pueden poner, en los modos discursivos también te lo pueden poner acá como en esta parte como de referéndum, perdón, memorándum o carta, o te lo pueden poner en un trozo también. Entonces ellos ahí buscan la manera de meter también las partes de cuentos o novelas, pero no preguntar totalmente del cuento, sino de un trozo de una novela, meten como este tema, hacen la pregunta de acuerdo a este tema. Entonces, la parte ética, recuerden que son como las conductas, la moral de los actores. Dice, se refiere a la moral, se deduce de la actitud, la conducta y las acciones de cada personaje. Ejemplo, James practicó todas las virtudes menos una de fidelidad conyugal. Entonces, qué me está queriendo decir ahí? Que la parte de pareja, ¿verdad? Cuando yo soy fiel con mi pareja, ¿verdad? Entonces, si a mí me preguntan en el texto anterior se refiere
al espacio llamado moral, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ahí no me está describiendo nada físico, no me está describiendo nada psicológico, sino me está describiendo una conducta. Ok, religioso. Esto es muy fácil de identificarlo. ¿Por qué? Porque hay influencia directa o predomina una religión determinada, centro del relato. Ejemplo, Clarisa ve al pontífice con sus propios ojos. Pontífice, ¿qué quiere decir? Sacerdote, persona entregada a Dios. Entonces, ¿de qué me está hablando a mí es de religión, ¿verdad? Si me mencionan alguna oración, si me mencionan algún em, sacerdote, misas, reuniones religiosas, rosarios, demás, todo lo que tenga que ver con este tema viene con ese espacio. Jurídico tiene que ver con las leyes, reglamentos y personas que imparten justicia. Ejemplo, en el boletín judicial número 26 del año, vamos a ver, 10, del año 18 estaba publicado Juan Varela Conejo, mayor denuncia de lote baldío, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con trámites de justicia, ¿verdad? Con reclamos, con herencias, con todo, con juicios, es jurídico. Educativo, esta es otra parte también muy fácil, ¿verdad? Cuando habla del nivel educativo de los personajes, si tienen un alto nivel o un bajo nivel, si habla de escuelas, si habla de maestros, si habla de universidades, de colegios, de centros educativos, tiene que ver todo con educativo. Escolaridad de los personajes o instituciones educativas. Ejemplo. Hombre, este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. Debías tener lástima de sus pocos años y enviarlo a la escuela por algún tiempo. ¿Qué me quiere decir? Que al muchacho todavía le falta escolarizarse más y que le están sugiriendo escolarizarse para que pueda tener un trabajo de no tanta fuerza física, ¿verdad? Entonces tiene que ver la parte escolar o educativa. Económico. Si el factor económico influye en las acciones de los personajes. Ejemplo, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la serpentina para dársela a mi hermana con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de pirula como lo hicieron con otras dos hermanas, las más grandes. O sea, nos está hablando de herencias, ¿verdad? Para que las personas no queden desamparadas económicamente. Entonces, todo eso tiene que ver económico, ¿verdad? Con la parte económica. Política, todo lo que tenga que ver con elecciones, con presidentes. Dice, si hay un ambiente político que influye en los personajes y en sus acontecimientos, ¿cómo lo hacen? Ejemplo, nuestro cónsul, al leer mi carta, replicará que su valimiento y jurisdicción no alcanzan estas latitudes. Quizá extienda las mapas y diga que es territorio venezolano y lo envíe a la ciudad Bolívar. ¿Ok? Entonces, político, todo lo que tenga que ver con elecciones, como el ejemplo que teníamos aquí, ¿verdad? Del cónsul, también con cosas municipales, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con eso, ¿verdad? Ok, social. Recuerden que la parte social, ¿qué es lo social? Cuando yo me relaciono con otras personas por medio de una reunión, por medio de un café con unos amigos, por medio de, inclusive, no sé, de alguna fiesta. Dicen, si intervienen diferentes clases sociales, eso también, ¿verdad? A veces cuando la clase social, mi clase social es muy alta, ¿verdad? Porque mis papás son doctores y yo siempre estudié en las mejores universidades del país, etcétera, etcétera, pero hay una persona que es todo lo contrario, su clase social es muy bajita, etcétera, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver esa parte social. Y vean aquí lo que dice, social, si intervienen diferentes clases sociales y cómo interactúan o se relacionan entre sí.
puede haber situaciones como de amorío, ¿verdad? Y de diferentes clases sociales, donde hable específicamente de sus clases sociales. O bien si el ambiente social está cargado de violencia o se presentan problemas sociales, alcoholismo, drogadicción, ¿verdad? Eso también problemas de la sociedad. Ejemplo, hasta entonces parecía no haberse enterado de la condición esclava de los caucheros. ¿Cómo pensar que nos apalearon, nos persiguieron, nos mutilaron aquellos señores de servil ceño y melosa charla que salieron a recibirlo? Ok, ¿verdad? Entonces, esta parte, ¿verdad? El ejemplo, donde dice, parece no haberse enterado de la condición esclava de los caucheros, cómo pensar que nos apalearon, nos persiguieron, nos mutilaron aquellos señores de servil ceño, ¿verdad? Ok. Entonces también las diferentes clases sociales que se daban en las diferentes épocas, donde unos eran esclavos, servidores y otros eran a quienes se servían, ¿verdad? Dice en la parte ecológica, relación de personajes con la naturaleza, ejemplo, y la vida silvestre, las tortugas marinas, que dependen de los verdes repastos babosos. Ok, todo lo que hable de la naturaleza, ¿verdad? Muy fácil. Chicos, ustedes también tienen que ver el texto que les presentan y las opciones que vienen. ¿Verdad? Esta parte es como muy de lógica, ¿verdad? Si a mí me están hablando, no sé, de cómo cuidar cierta especie, ¿verdad? Yo no voy a poner que es ámbito religioso, ¿verdad? O sea, o que es ámbito social y yo tengo que ver las opciones y si me presentan ámbito religioso, ámbito social y ámbito ecológico y me están hablando de cuidar cierta especie, por cuál me tengo que decidir, por el ecológico, ¿verdad? Si me describen una cabaña muy linda, etcétera, etcétera, y me están poniendo ámbito religioso, no hablan nada de religión, y ámbito educativo y no hablan nada de educación, y por supuesto, y físico, entonces yo digo, no, me están describiendo un lugar, es físico, ¿verdad? Entonces también en esto hay que utilizar mucho la lógica. Por eso les decía, chicos, tienen que ver ustedes cómo interpretan, leer bien, leer despacio. Chicos, yo siempre les recomiendo llevar reloj porque ustedes no los dejan usar celular y a veces uno está muy acostumbrado a con el celular veo la hora y ya, y lo van a tener que apagar y a veces uno pierde el control del tiempo, entonces uno dice, no sé cuánto tiempo me falta, me falta mucho el examen, entonces empiezo a hacerlo en carrera y tal vez faltaba un montón, no había pasado tanto tiempo, pero por los nervios, la tensión y demás. Entonces es mejor que ustedes lleven reloj, lleven dos lapiceros, chicos, no se lleven solo uno porque uno nunca sabe qué puede pasar. A veces con los nervios, el lapicero me dejó de escribir y las bolitas y no he llenado y, ¿verdad? Entonces, lleven dos o tres lapiceros. Lleven reloj, el celular a ustedes se los apagan, vayan tranquilos, vayan descansados, duerman bien. Ya lo que estudiaron, estudiaron, ya lo que saben, saben. Si ustedes en estos días están repasando un poquito y todavía tienen una duda, con mucho gusto yo les puedo ayudar. Pero sí, ¿verdad? Que esas son como las recomendaciones. El psicológico. El psicológico se relaciona con todas las emociones, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Yo veo cualquier novela, ¿verdad? Betty la Fea, ¿verdad? Que se ve tanto. Siempre hay ámbito psicológico. Porque en Betty la Fea, por ejemplo, se veía mucho la envidia, se veía mucho el bullying, ¿verdad? Se veía mucho la soberbia, cómo pisoteaban a una persona por su físico, ¿verdad? Entonces, vean que todas esas son emociones, las emociones de Betty, ¿verdad? Ella se dejó manipular por una persona, ¿verdad? Porque ella tenía un autoestima muy bajo.
por las situaciones que ella le había pasado a raíz de que ella no se sabía arreglar. ¿Verdad? Entonces, vean, todo esto es psicológico. Entonces, nos vamos a una novela de las que a ustedes les sugirieron. Entonces, toman un texto y ahí plasman una emoción de un personaje. Entonces, ahí está el psicológico, ¿verdad? Dice, se relaciona con los sentimientos y emociones de los personajes. Ejemplo, caminaba por la calle con paso largo y descuidado, sombrero a la ancha, anteojos oscuros y un aire de desgano, curvándole la espalda como si soportara un peso que nadie había podido describir con exactitud. ¿Qué nos está queriendo decir? Que el personaje está desmotivado, que está deprimido, que está triste, ¿verdad? Emociones, son emociones lo que nos está describiendo. Cuando yo estoy en mi trabajo y me desmotivo, ¿verdad? No tengo motivación, hago algo bien y nadie me lo aplaude, pero se me comete un error y los jefes rapidito, ¿verdad? Y uno dice, ¿dónde está la motivación? Entonces, eso se evidencia en el físico, ¿verdad? Entonces, pero eso son las emociones. Ok, chicos, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Ninguna, profe. Vamos bien, ¿verdad? Todo bien. Estamos claros que es mucha de lógica, es mucho de comprensión de lectura. Esta parte, comprensión de lectura también. Es cierto que siempre a uno es importante que se le explique, ¿verdad? Que si el espacio físico, que si el ecológico, que a qué se refiere uno o el otro. Pero, ¿cómo se llama? Pero también es mucha lógica lo que yo tengo que tener. Ahora sí, chicos, los estilos. Los estilos es lo más fácil que yo puedo tener. Dice, los estilos. El narrador transmite lo que conoce de la historia a través de sus palabras y de las del personaje, empleando varios estilos, detallados a continuación. Vamos a ver, existen dos estilos, el directo y el indirecto. Ok. ¿Cuándo es directo? Es porque el personaje es quien habla y habla a través de un diálogo? Por ejemplo, doña Elizabeth y yo somos los dos personajes. Entonces, yo le digo, ¿cómo está doña Elizabeth? Y ella me responde, somos los mismos personajes los que estamos hablando. El estilo es directo. Cuando hay un narrador, cuando yo tomo y yo digo, había una vez una caperucita roja que iba por el bosque. Yo estoy narrando lo que sucedió en la historia. Entonces eso se llama indirecto. ¿Por qué? Porque no es el personaje quien está hablando, sino es una tercera persona, un narrador, ¿verdad? Entonces, vean, dice, estilo directo es cuando habla directamente el personaje, existe raya de diálogo. Ejemplo, doctor, hace, hace usted ejercicio y el doctor responde, yo, sí, doctor, ¿verdad? Están hablando ellos, están interactuando ellos. Y siempre va introducido por un guión. Vean aquí donde está el guión, donde habla el doctor y aquí donde habla el otro, ¿verdad? Estilo de indirecto es cuando el narrador resume las palabras del personaje. Ejemplo, el presidente anuncia que las riquezas no iban a subir. Entonces, ¿es el presidente el que está hablando? No, es alguien más. Y está diciendo, el presidente anunció que las cosas van a subir o que no van a subir, ¿verdad? No es el presidente quien está hablando, entonces el estilo es indirecto. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿Vamos bien?
Ok, entonces, vamos a repasar un poquito, ¿verdad? Ahí yo les había mandado una práctica. Ciertamente, pues no nos va a dar chance como de verla toda, toda, pero al menos, vamos a ver, era ya me acordé. Ok, ya se las pongo, chicos. Denme solamente un chancecito porque la tengo en otra parte. Regalemos un chancecito. ¿Ok? Ok, chicos, aquí tengo ya un documento, ¿verdad? Ustedes me dicen qué tema quieren como practicar y yo los voy pasando por tema como para hacer como un repasito, no de todo porque no nos va a dar chance de todo, pero por lo menos alguna duda o si ustedes me dicen, "No, de ahí no, hagámoslo hasta donde nos dé, ¿verdad? O algo, algún tema específico.
Ustedes me dicen, ustedes mandan, chicos. Alguno que me diga, bueno, yo quiero que repasemos un poquito el tema del estudio. Ok, entonces con estas mismas preguntas lo recordamos, ¿verdad? O que me diga la tilde diacrítica. Chicos, o si ustedes me dicen, no, no, estamos bien, entonces vamos repasándolo desde el principio hasta donde lleguemos. Ustedes mandan, chicos. Profe, yo estoy bien con todos los temas, entonces no tengo así como para decirle un específico. Uno específico, ajá. ¿Los demás? Héctor, Estamos bien, profe. ¿estamos bien? Ok, vamos a ver. Entonces, a ver si encuentro algo por aquí. Vean acá, del que acabamos de ver, para darles un ejemplo del que acabamos de ver. Dice, considera el siguiente fragmento. Vean que tenemos dos fragmentos, sin leerlos, ¿verdad? Y nos vamos a la pregunta, ¿cuál estilo literario predomina en los fragmentos anteriores? ¿Verdad? Y dices, directo, directo, indirecto, directo, directo e indirecto. Vamos a ver. Dice, entonces él le pidió que le hablase de la casa porque se llamaba así y que tenía